no tengo prisa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una semana completa. Podemos decir ya casi la última semana completa del mes de abril. Exacto. Se pasó volando. Un mes que pasó volando, así, rapidísimo. Un mes con mucho descanso. Y es más, vamos a arrancar mayo con descanso. Qué lindo. Primero de mayo, jueves, que viene. Y viernes. Feriado y después el viernes Puente. Puente, día no laborable, día no laborable. Ah, no laborable es. Exactamente. Es distinto, ¿eh? Sí. Por eso te digo, Claro. es distinto, no laborable, que si fuese una extensión del feriado puente, digamos. Pues justo un jueves se corta, es complicado. Se corta porque tenés se que corta volver. y después tenés que Claro, volver. El caso de los privados seguramente, si no, Sí. no en el caso de los estatales, pero bueno, es un tema que va a ser una semana, decíamos, esta larga. Va a ser rara, capaz. Sí. Va a ser un poco rara, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un día muy especial hoy para arrancar, ¿no? Sí, exactamente, un día cargado de información en el mundo internacional, en el mundo deportivo, con todos los resultados también del fin de semana, con los turistas que estuvieron visitando la provincia de Jujuy, agenda deportiva también, que seguro Nico nos va a hacer el resumen. La verdad que arrancamos la semana apoyándole directamente quinta, no primera. Así es, con mucho fútbol el fin de semana, ¿no? Así es, querido. Muy buenos días para todo el mundo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? El tiempo que está más para estar en cama. Así que aprovechen aquellos que arrancan un poquito más tarde la mañana, porque la temperatura ahora en este momento 14 grados. Estamos en la mínima de la jornada de hoy. La máxima de hoy no va a llegar a 20 grados. Se va a mantener entre 19 y 20 grados. Pero atención porque es muy baja la probabilidad de precipitación para hoy, entre un 20 y un 40%. Es decir, que no vamos a tener lluvias en la jornada de hoy, ni mañana tampoco, pero sí algunas lloviznas aisladas en algún momento del día. Puede ser cerca de las 10 de la mañana, como puede ser también pasadas las 19 horas de la jornada de hoy, lunes. Pero Sí. atención, hay mucha neblina. Mucha neblina. La mucha visibilidad neblina, no es buena. exactamente, Entonces exactamente. baje la velocidad, la distancia del frenado, la luz antiniebla, en algún caso de que no se pueda ver absolutamente nada, balizas, y no trate de pasar al otro. Hoy no es un buen día para acelerar. Arranquemos tranquilos los lunes y saliendo siempre antes Mira, ahí de veíamos casa. recién, mientras hablábamos del clima, la imagen de esa cuadra famosa, que siempre está acostumbrada a salir esa cuadra. Donde Así sí, es. la ves. Ahí la visibilidad estaba buena, pero estaba lloviznando. Para Sí. los conductores, con mucho cuidado el ingreso a la ciudad, creo que vamos a salir enseguida nada más con Cristian. Yo creo que hubo un accidente ya a esta hora, tempranito en el acceso sur. Un acceso sur que siempre está colmado de autos. Un acceso y- sur siempre complicado. y complicado, muy, Siempre. muy complicado. Por eso si vas a salir, hoy es lunes, muchos arrancan la semana acelerados. Sí. Vengamos un poco Y más con este cuidado. tiempo que todos eligen salir en el Exactamente. vehículo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que nos Sí. está viendo ahora que se engancha ya para salir, viste, cuando ya estás desayunando porque tenés que salir y demás. Sí, sí. Bueno, tranquilos, si tenés que venir de la zona de Palpalá, de los Pericos, de la zona del Ramal y demás, o de Alto Comedero, por el ingreso, el acceso sur, ¿sí? Con mucho cuidado, mucho tránsito, visibilidad disminuida por neblinas, lloviznas, así que así arrancamos una mañana, ¿no? Sí, neblina y llovizna, pero las temperaturas agradables, ¿no? Por ahí uno ve esta imagen, digamos, este panorama de lluvia, llovizna, pero no hace tanto frío. Así que Exacto. con una camperita liviana podríamos andar bien en la jornada. Así va a ser toda la semana. Esta semana que va a ser larga, el tiempo va a estar igual que en la jornada de hoy. Así que mucha atención también a la hora de manejar. Esa es la mejor recomendación. Cuidado, seamos solidarios y empáticos con aquellas personas que están esperando el compartido, el taxi, el colectivo también, porque hay muchos charcos de agua. Exactamente. No pase rápido. Que pasan rápido por la orilla y Claro. te mojan. Exacto. Eso es un tema. Pero bueno, la información creo que lo más importante para arrancar esta jornada nos llega desde el Vaticano. Así es. Con el fallecimiento del Papa. Una noticia que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la mañana, que Sí. golpeó muy fuerte a todo el mundo católico en particular, pero también al mundo en general, porque bueno, era una persona, cuando hablamos del Papa, es una persona que tiene impacto mundial por todo lo que vino haciendo, una persona que justamente irrumpió en lo que es
esta dogma cristiana, que vino con su impronta. Pero y vamos aparte, a hablar en un fin de semana bastante especial para el catolicismo en general, ¿no? Claro, Recordemos que fue el fin de Semana Santo, se lo vio también en público, hizo su última aparición, después de haber estado internado. Fueron varias cosas que ya vamos a ir, como bien decías, Marce, repasando, ¿no? Exactamente, pero bueno, es un día muy, muy triste, para muchos. Sí. Pero ahora vamos a nuestro contacto desde exteriores. Sí. Allí está Cristian Mamani. Bueno, hablábamos justamente de lo que había sido el ingreso en el acceso sur, donde un nuevo accidente, Cristian. Buen día, Cris. Buen día. Hola, Cris. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, un accidente en la zona sur de lo que es la ciudad de San Salvador de Jujuy, para ser más precisos, a la altura de la Action, que está acá en este lugar por Ruta Nacional número 9, al ingreso a Alto Comedero, donde la motocicleta que ustedes observan derrapó, venía siendo conducida por una mujer que ya fue trasladada al hospital Pablo Soria. Según nos informa personal de seguridad vial, la mujer se negó a soplar para ver si es que estaba bajo los efectos del alcohol, aduciendo de que se encontraba realmente en mal estado luego de haber derrapado y haber perdido el control de la motocicleta y golpearse contra lo que es el suelo, ¿no?, de esta zona. Así que fue trasladada al hospital Pablo Soria. Después, más allá, metros más allá, está estacionada una camioneta que, según lo que informa el conductor de la camioneta, al ver que esta motocicleta estaba en el suelo, intentó esquivarla. Aparentemente la habría tocado también y bueno, decidió parar metros adelante. Se le hizo el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el mismo arrojó resultado negativo. Tenemos entendido que se estaba yendo a trabajar, así que en este sentido no estaba bajo los efectos del alcohol. Continúa personal de seguridad vial en la zona, acá en lo que es la Ruta Nacional número 9, justo al acceso de lo que es Alto Comedero, para ya empezar la subida, hacer Sargento Cabral, continuar por esa zona. Bueno, en ese lugar es donde ocurrió este siniestro vial y está presente personal de seguridad vial ordenando el tránsito. El tránsito no está cortado ni a media calzada porque ya corrieron la motocicleta hacia lo que es el costado, hacia la zona de la banquina, y lo que es la ruta está completamente liberada, no hay inconvenientes, están los conos nada más indicando de que ocurrió un siniestro vial, pero la ruta está liberada, están circulando sin ninguna complicación aquellos que vienen desde Ciudad Cultural hacia Alto Comedero o desde el barrio Mariano Moreno, San Cayetano, y toman la Ruta Nacional número 9 a la altura de la Action, justo antes de empezar a ingresar por lo que es la subida Alto Comedero, es donde ha ocurrido este accidente y es donde está personal de seguridad vial acá en la zona. Reiteramos, el tránsito está liberado, a no distraerse porque empiezan a ver las luces de seguridad vial. Antes estaban las el hospital Pablo Soria para brindar atención a esta persona que venía en la motocicleta y bueno, ya por suerte no están las ambulancias, porque cuando están las ambulancias es peor, están haciendo luces y la gente se distrae, ¿no? Empieza a frenar un poco, incluso quiere sacar fotografías para enviarlas a grupos de WhatsApp, para alertar también, pero esto también es un arma de doble filo, ¿no? Porque detenerse un poco para hacer una foto también genera algunos inconvenientes en el tránsito. Así que esto es lo que ha sucedido alrededor de las 6:45 aproximadamente, justo acá en lo que es el ingreso a la subida Alto Comedero por Ruta Nacional número 9, a la altura de la estación de servicios Action. Marcelo. Cristian, en este caso, a la persona que iba en la motocicleta que se negó al test de alcoholemia, ¿cómo aplica la ley de alcoholemia cero? ¿Es la máxima? Y mirá, es la máxima en teoría, pero al estar golpeada, al estar en circunstancias bajo el accidente, no sé si se tomará algún tipo de perdón o algo, digamos, porque la señora decía de que estaba mal, que no estaba en condiciones de soplar la pipeta y que, bueno, no sé cómo lo tomará la justicia, ¿no? A lo mejor quizás se presenta un vacío legal ahí porque la señora está accidentada, quizás, no sé, puede decir que no estaba un tanto consciente al momento que le pidieron soplar la pipeta, porque ella decía que estaba muy mal por el tema del accidente, ¿no? Pero bueno, veremos si es que se le hace alguna medida contravencional o algo al respecto, ¿no? Por negarse. En teoría, la ley dice que si vos te negás a soplar la pipeta, directamente
te tienen que aplicar el máximo, ¿no? Pero bueno, veremos. Casco, no sabemos, no notamos que esté acá en la zona el casco. Imaginamos que sí, porque si no estaríamos hablando de un óbito, de una persona que perdió la vida. Me parece que llevaba casco. No se nota acá rastros que haya dejado el casco, capaz que lo llevó en la ambulancia. Pero bueno, esa información no la podemos corroborar. Podemos tener una hipótesis al respecto, decir que sí llevaba casco por el tema de que no perdió la vida, ¿no? Quizás esto Claro. es un indicativo también. Pero bueno, no vemos rastros que haya quedado el casco acá en la zona. Igual creo, Cris, que en estas condiciones, en estas circunstancias, se le realiza, si no me equivoco, el test de alcoholemia luego de la atención médica. Si ella decía, ¿no?, hacía alusión de que no estaba en condiciones de soplar la pipeta, creo que se le hace luego de la atención médica necesaria. Capaz que sí, cuando ya está en el hospital, así que esta información vamos a preguntar ya con el correr de las horas a Seguridad Vial a ver si es que en definitiva se le pudo hacer algún test de alcoholemia a la conductora de esta motocicleta y cuál fue el resultado. Por el momento debemos informar que ella se negó a dar el test de alcoholemia, no se sabe si venía bajo los efectos del alcohol, bueno, aduciendo de que producto de derrapar de los golpes no estaba en condiciones de soplar la pipeta. Bueno, Cristian, este es un tema muy importante para señalar. Ir con cuidado en la ruta, con mucho cuidado, particularmente si vas en moto. Hay que ver si tenés la iluminación correspondiente o no. Eso seguramente las pericias van a dar con esa respuesta. Pero bueno, te veía detrás tuyo, Cristian, los autos con las luces encendidas. Siempre, por supuesto, por ser ruta, ingresar a una ruta. Pero más allá de todo, la visibilidad disminuida, ¿no? Tal cual, ya estamos entrando a lo que es el invierno, falta todavía para el 21 de junio, pero se empieza a percibir este cambio, ¿no? Esta transición quizás entre el otoño y un poco de invierno, porque ahora está oscuro hasta más tiempo, ¿no? Antes a las 7 de la mañana ya tenías luz y ahora, mirá, está todavía oscuro, sumado a que tenemos unas precipitaciones que están cayendo a esta hora de la mañana, se torna un poco más complicada la visibilidad y bueno, esto queríamos advertir también a la gente que todavía no salió de casa, que lo haga con precaución, más en la zona del acceso sur, ¿no? Ustedes notan la cantidad de vehículos que hay siempre en este lugar y bueno, es bastante complicado circular en estas condiciones climáticas. ¿Podemos decir entonces que está lloviznando actualmente en esa zona, Cristian? ¿Hay llovizna? Tenemos una garúa a esta hora, sí, una garúa, una pequeña garúa que está acompañando. Hace mucho frío, ¿qué recomendamos a la gente, Cristian? Vos que estás en la calle ahora. Abrigarse una campera, porque está corriendo viento, así que abrigarse. Me parece que no vamos a tener sol durante la mañana, me parece que va a estar así todo el día, gris, así que abrigarse y bueno, a pasar la mañana, ¿no? Esta mañana que está con bajas temperaturas o una sensación térmica baja. A tomar algo calentito, si tiene la posibilidad. Exactamente. Ahí. Un matecito, por lo Sí. pronto, usted que esté en la calle. Claro. Y después, si se puede, lo pueden convidar a algunos entrevistados con un cafecito, también acepte por las dudas. Acepte. Claro, un cafecito Cristian. espectacular, calentito en la mañana, ¿sabes qué? Viene bien. Impresionante. Bueno, muchas gracias, Cristian, por el contacto, ¿eh? Un abrazo grande, Cris. Gracias, A Cris. ustedes, hasta pronto, abrazo, chao. Bueno, ahí estábamos con Cristian, hablando justamente de lo que es el ingreso a la ciudad, la precaución que hay que tener, más a esta hora, más cuando la visibilidad está disminuida con neblina, se está lloviznando, Sí. y así está el tiempo para recordar a la gente, hoy vamos a tener... Una máxima sí. de 19 grados. Exacto, Sí, 19. no va a variar tanto con la jornada de ayer, así que a tener en cuenta, como decía Cristian, abrigarse con una camperita. Nosotros cuando llegábamos, algo finita, digamos. Claro, no pero usted tan... porque vino corriendo. No, pero Hizo calor. tampoco esa campera tipo chorizo, pero ¿Cómo que sí. no? ¿Cómo que no? Claro. Si está fresco. No, la yo quiero- creo que es aplicable hoy la Yo creo campera que hoy choricito. Hoy sí. Yo creo que sí, ¿No? No, Gustavo No dice sé, que dice, no. el Guille está Los súper de abrigado, sangre tiene polera. fría dicen que no. No, dice que hoy, tranquilo. Bueno, mirá, Mira, Gustavo, Gustavo, nuestro con compañero, manga tiene corta. remera hoy. Gustavo con remera, Ale con chaleco y camiseta, Luisito también La con técnica. chaleco. Así no te hace frío. Así no te hace Y frío. depende Guille también con la temperatura camperita. corporal de cada uno, ¿no? Sí. Exactamente, pero sí. asómese, por las dudas, vaya y fíjese. Saque no la hace cabeza cosas por que la digamos, ventana. no, está lindo, saca remera, saca con algo livianito y después te da con la sorpresa de que afuera está... Ahora ya un gorrito, no, Claro, no no. sé, no es.
Para la gente como yo, sí, gorrito. ¿Sí? Para la gente como usted, también, porque después se le moja, me imagino que se le cae un poco. Y depende del Se cae estado un de poquito. ánimo. Ah, también. Sí, porque Depende si no del se le estado pone de ánimo, triste. si no Se pone triste. Nosotros aprovechamos para agradecer también a Latitud Sur, ART, líder en la región, presentes en Salta y en Jujuy. Gracias por acompañarnos como todos los días. Perfecto, y ahora sí vamos a esta información que te decía al principio, bueno, golpeó muy fuerte en todo lo que es el mundo cristiano, católico, lo que es no solamente lo religioso, sino también para aquellas personas que vos podés estar de acuerdo o no con el dogma cristiano, podés estar de acuerdo o no con la forma en que se llevaba la iglesia a través del Papa Francisco, de esa impronta que él le dio a la iglesia, que no pasó desapercibida. Tal cual. No pasó desapercibida, fueron 12 años, 12 años de estar al frente justamente del pontificado, de estar al frente de la iglesia católica, una persona de 88 años, que en los últimos días, en los últimos 30 días, estuvo muy complicado de salud, sabemos de esta situación que atravesaba el Papa Francisco. Era una situación muy delicada, insisto con esto, pero más allá de eso, él siguió, ¿no? Él siguió en la habitación donde estaba internado. Él seguía viendo los asuntos del Vaticano. Reapareciendo también, ¿no? Reapareció. Bueno, lo de ayer fue... En algunas oportunidades. O sea, ayer fue un día de Pascuas, domingo de Pascuas, y él estuvo en la misa. O sea, él compartió esa misa, esa brindó celebración. Su mensaje, exactamente, como dando también ánimos de esperanza también para todo el pueblo que lo sigue. Si bien decías, es una figura mundial, pero a nosotros también nos pega de cerca porque es el representante argentino a nivel mundial. Acabamos compartiendo un poco de imágenes de lo que fue... Esta fue la última aparición. Exactamente. La última aparición del Papa ayer. No estamos hablando de todo lo que de hace 30 días con toda la dolencia que tenía. Fue ayer. Esto fue ayer. Fue ayer hasta su último aliento brindando su servicio. Exactamente. Estuvo presente en la misa de Pascua, como bien lo decían, dando su tradicional bendición, ¿no? Desde el balcón de la basílica. Ahí vemos las imágenes donde también deseó a los fieles un feliz domingo de Pascua y llamó a la libertad de pensamiento y a la tolerancia, ¿no? En su mensaje hacia el mundo. Bueno, así esto pasaba ayer. Con esa recorrida clásica, en este caso en el Papamóvil. Y dice, bueno, creo que fue 7 de la tarde, 8 de la noche allá en Italia. Así son es. más o menos 2:30 de la mañana aquí en Argentina, cuando se conocía justamente esta información, que, bueno, es impactante esto porque fue su última recorrida, o sea... Insisto con esto, con la dolencia que tenía, con estos 30 días que estuvo internado, cuando se especulaba mucho, porque se especuló muchísimo respecto de que si había fallecido, que la dolencia... Él dio muestras, hasta recibiendo mandatarios, a los reyes los recibió hace muy poquito. O sea, estuvo con una... Pese a su dolencia, decía, con una actividad... muy activo él con la agenda. Exactamente, con su agenda seguía, más allá de todas las recomendaciones de los médicos y demás. Y esto fue importante y impactante ayer para los católicos, para todo el mundo cristiano. El tema de Pascuas, cuando él salió ayer, dio su mensaje, hizo su recorrida y su última recorrida. O sea, eso es lo que más impacta, porque vos decías, bueno, ahí lo veías más o menos, dice que sí se lo veía un poco, bueno, lo vemos ahí un poco, mucho más demacrado, ¿no? De lo que estaba, ¿no? O sea, mucho más demacrado. Y sí, recordemos que también había sufrido 2 crisis respiratorias bastante importantes donde se creía, ¿no?, que ya tampoco iba a poder reponerse, pero finalmente logró salir, logró obtener el alta y, como bien decían, realizar su último recorrido, que creo que eso es lo que también vos decías, Marce, impacta más, porque no se lo veía tampoco postrado en una cama, sino que hacía su recorrido, si bien en silla de ruedas o en el Papamóvil, se lo veía todavía con mucha vitalidad también, ¿no? Bueno, lo dijimos recién, una persona de 88 años, 12 años justamente son los que duró su papado. Y bueno, y ahora hay que esperar todo lo que se viene. Creo que son 15 días más, los protocolos de acá 15 días. Para el cónclave, para ver quién va a ser el sucesor de Juan Pablo, en este caso del Papa Francisco. Decía, quería hablar de Juan Pablo II por lo que fue él también en su papá y cómo impactó en la gente, y creo que es una impronta también lo que deja el Papa Francisco. O sea, fueron de los papas más populares, que recuerdo al menos yo, de haber estado de Juan Pablo II, de todo lo que significó él, y ahora en este caso
el Papa Francisco, con su humildad, con este mensaje, ¿no? Y cómo fue cambiando un poco. Por eso decía, para bien o para mal en la Iglesia, porque hay muchos detractores del Papa que por los cambios profundos que había iniciado, cómo se enfrentó él mismo, ¿no? a la propia Iglesia, a lo que es esa estructura tan firme, ¿no? tan rígida que tenía la Iglesia, y cómo él fue cambiando, él fue girando un poco, tuvo otro tipo de acercamientos, digamos, los cambios sociales. Por ahí muchos decían un Papa del populismo, decían muchos, y bueno, fue eso justamente lo que deja el Papa Francisco. Pero vamos a conocer de qué manera justamente se informaba sobre el fallecimiento, la voz oficial del Vaticano, ¿no? ¿Esto se conoció a qué hora, perdón? 7:35 de Roma, ¿no? De Roma, estamos hablando de Roma, horario de Roma. Exactamente. Bueno, a ver, ¿lo escuchamos? Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Perdón, el Papa Francesco, como ellos también lo conocían, recordemos que fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica y marcó un hito realmente en la historia de la Iglesia porque fue el primer Papa no europeo en más de 1300 años. Y comprometido hasta el último con su servicio, porque hace un par de días atrás también dio un mensaje de paz, teniendo en cuenta la guerra comercial, la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvo una tregua este fin de semana por el contexto también del mundo. Y no nos olvidemos de su encíclica del año 2015, Laudato Si, una encíclica donde él detalla mucho la importancia del cuidado natural, medio ambiente, un papa muy visionario también, para tener en cuenta eso. Y también hablaba mucho de la relación entre Dios y todos los seres humanos. De eso se trata Laudato Si, que se la recomiendo. Si la quieren leer, está disponible en internet con un muy buen mensaje como para tomar conciencia también en cuanto al ambiente, al medio ambiente, el cuidado natural y la relación de Dios con todos los seres humanos. Así es un papa que por su forma de ser, a dónde iba dirigido su mensaje, de dónde venía, no se acuerdan no se olviden, digamos, que en Argentina hizo muchísimo, él nombraba muchos papas en las zonas de las villas y demás. Cómo siguió igual, inclusive cómo siguió conectado, ¿no? con su gente, con la gente que dejaba aquí en Buenos Aires. Un papa muy popular, muy popular del palo del fútbol. Muy futbolero. Demasiado. Muy futbolero. Y te decía esto hincha de San Lorenzo de Almagro. Sí, a ver. Cuervo, tal cual. Y viste que nunca negaba, y siempre era la gente, los argentinos que iban a visitarlo, le llevaban camisetas. Sí. Es una persona que estuvo muy atenta. Pese a que no pudo como papa volver a la Argentina por cuestiones políticas, por cuestiones políticas que no volvió más a la Argentina, pero siempre estuvo, ¿no? Esa deuda pendiente que nos dejó, en este caso, Bergoglio, el Papa Francisco, a los argentinos, ¿no? Esa intención que siempre decía que él le gustaría volver y siempre estaban en las planificaciones y demás, pero bueno, insisto, el contexto político
no daba para que llegara, sí llegó a Brasil, estuvo muy cerquita con los jóvenes, recuerdo esa misa multitudinaria, ¿no? Que se veía muchísimos jóvenes que se sentían muchos identificados, el mensaje, como decís vos, con temas muy actuales, como esto de las comunicaciones, el tema de los celulares, el tema de... Viste que tenés su cuenta también, ¿no? Tenés su cuenta en Instagram. En Twitter. En Twitter. Después, bueno, por supuesto con esto de la defensa que él hacía por el tema del medio ambiente. Y todo, insisto, con todos los cambios que se hicieron dentro de la propia iglesia, ¿no? Dentro del propio dogma católico que decía que es muy rígido, y sin embargo él vino con un mensaje muy disruptivo, él vino a cambiar y a tratar de modernizar y de actualizar. Rompió el hermetismo, ¿no? Exactamente, y acercar un poco más, como tiene que ser, acercar en este caso la religión a la gente, porque había como un divorcio entre la iglesia y la gente. Bueno, él trató justamente de acercar esa brecha que se había originado con esta rigidez que tenía la iglesia en este contexto social donde hubieron muchos cambios, ¿no? Muchísimos cambios. Bueno, la iglesia se fue un poco adaptando. Insisto con esto, dentro de la propia iglesia debe haber muchos que estaban a favor y otros que estaban en contra. Él tenía mucha resistencia incluso dentro de la propia iglesia. Pero bueno, fue justamente su sello, ¿no? Lo que él quiso poner, no quiso pasar desapercibido en estos 12 años. Asumió ya siendo mayor. Él inclusive decía, ¿no? que habían ido a buscar al fin del mundo un papa, pero muy viejo, decía él, ¿no? Y sin embargo, en estos 12 años, creo que dejó una marca muy profunda en la iglesia. Hay que ver ahora cómo sigue, cómo continúa este legado y esta marca que dejó el Papa Francisco. Hay que esperar estos 15 días, que se reúna nuevamente el cónclave, para ver, los cardenales son los que van a elegir justamente al sucesor del Papa Francisco. Muchos dicen que podría continuar esta misma línea, dado que él había elegido muchos cardenales, los había puesto él. O sea, bueno, hay que ver cómo sigue. Hay que recordar, ¿no?, que también el cuerpo del Papa será colocado en un ataúd de madera y será trasladado, ¿no?, directamente a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá expuesto en un féretro abierto para la despedida, ¿no?, de los fieles, de los feligreses, aquellos que lo seguían con mucha fe. La misa exequial se celebrará en la Plaza de San Pedro y posteriormente el féretro será trasladado a su lugar de sepultura. Cabe recordar que Francisco expresó su deseo de ser inhumado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. No en el Vaticano, como se acostumbra, ¿no? Y también, bueno, ahí decías vos recién el féretro, ¿no? Sí. Dicen que es un féretro muy común el que eligió el Papa Francisco, no como habitualmente se llevaba a cabo, que se lo entierra en 3 ataúdes. Exactamente. A los papas. Él dijo, no, yo quiero uno de madera, ¿sí? Así que, y muy sencillo, digamos, así fue su vida, ¿no? Así fue lo que marcó. Lo que pasa es que él, ¿no?, en noviembre del año pasado había hecho un cambio también en los procesos, en los procedimientos, específicos de cuando muere, ¿no?, un sumo pontífice. Él hizo estas modificaciones para hacerlo mucho más tranquila, como era él también, y no con estas tantas celebraciones que se venían realizando a lo largo del tiempo. Bueno, ahí veíamos su última aparición pública, pública, ¿no? Mira, también esa imagen de la plaza de San Pedro. La última imagen en vivo. Es la última imagen, claro, en vivo, ¿no? En vivo. Lo último que había sucedido ayer. Pero te decía, justamente en todas las visitas que hizo a Latinoamérica, fue la materia pendiente, fue justamente venir a la Argentina. Que decían, bueno, un papa argentino, puede volver a Argentina, tenía quizás muchas posibilidades, pero por ahí nos olvidamos nosotros que era el papa del mundo, no argentino. Está bien, su origen es que nosotros, claro, es como... Pero vos decís, bueno, el papa, ¿cómo no va a venir a Argentina? Decían muchos. Pero estuvo viniendo a países vecinos, muy cerquita de Argentina. Exactamente. Estaba ahí cerquita, decía, no, pero a lo mejor... Ya llega. Ya llega, puede ser que el avión haga una...
Y bueno, y finalmente esto no pasó, ¿no? Exactamente, hace rato anunciaban la visita también que hizo a Brasil, pero ahora también recordamos la visita que hizo al país vecino de Bolivia del 8 al 10 de julio del 2015. Una cobertura, estas imágenes que estamos viendo, exactamente, fue una cobertura de nuestro compañero Cristian Rodríguez también, que estuvo presente en ese momento, y esta visita del Papa fue parte de su gira latinoamericana, ¿no? En el 2015, esta fue la segunda vez que el Papa visitaba Bolivia tras la visita de Juan Pablo II en 1988. El Papa Francisco, visitó El Alto, La Paz y Santa Cruz, donde se reunió con el presidente Evo Morales, obispos, sacerdotes y el pueblo boliviano. Bueno, estas imágenes, decía, son originadas acá por el canal, cuando Cristian Rodríguez acompañó justamente esta visita, que te decía, estuvo muy cerquita de Argentina. Muchos argentinos aprovecharon la oportunidad para poder dirigirse y acompañarte, que estuvo en Bolivia, estuvo en Brasil. Exactamente. Pero bueno, siempre amagando cerquita. Pegando el palo, diría, como es un papa futbolero, sí. Su visita a la Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí está, mira. Yo me había olvidado de esta cobertura. Ahí está Cristian. Ahí está nuestro Muy jovencito compañero. Cristian también, Así, bueno, en 2015. Claro, 2015. Hace 10 años. Hace 10 años. Cuando recién había asumido, hacía 2 años que había asumido el Papa. Claro. Ahí se lo veía en el Papa móvil. La verdad que una cobertura realmente excelente, la de nuestro compañero también, trayéndonos estas imágenes que en ese momento el pueblo argentino tenía esperanza, ¿no?, de la visita del Papa también al país. No se dio, pero nuestros compañeros también nos traían estas imágenes para tenerlo más cerquita. Bueno, ese es el Papa, ¿verdad? No, claro. Ponían para sacarse una representación. Claro, para sacarse fotito. Claro. Ahí estaban la gente muy esperanzada, ¿no? Lo que iba a hacer. Y bueno, y realmente que cambió la iglesia, vos me preguntás a mí, yo te digo que sí. Sí. Comparado a los otros papas que venían y justamente al que había reemplazado. ¿Te acordás que fue, creo que y también el momento histórico cuando él asume, porque había 2 papas? ¿Te acordás que había 2 papas? O sea, Benedicto, que había renunciado. Siempre un contexto polémico, ¿no? Exactamente. Sí. Benedicto que había renunciado. El que asume, se decía mucho que cómo iba a ser esto, más allá que haya renunciado Benedicto, cómo iba a ser esta convivencia, ¿no? De 2 papas y con toda la impronta que le quería poner, y tan distintos que eran, ¿no? Porque muy rígida el papado justamente de Benedicto, era muy rígido. Claro, sí, por eso. Muy de derecha, hermetismo, digamos. sí. Y de repente tener un papa que venía con un mensaje más de izquierda, si querés llevarlo a un plano político, rompiendo estructuras, exactamente. Y bueno, sembrando la incomodidad prácticamente, ¿no? Para muchos, sí. Para muchos fue muy incómodo, ¿no? Inclusive hasta sus disrupciones en el propio banco del Vaticano, o sea, fueron cuestiones muy duras, ¿eh? Uno de acá las puede decir, bueno, sí, pero... No, fue muy duro los cambios que introdujo justamente el Papa Francisco a la Iglesia Católica, ¿no? Y justo estamos viendo las imágenes del año 2015 en Bolivia, en el vecino país, donde estuvo presente nuestro compañero Cristian Rodríguez. Vamos a hablar con él para que nos comente justamente lo que ha sucedido en ese año, de lo que ha estado también muy cerca del Papa Francisco. Cristian, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Pero muy buenos días a toda la gente que está mirando nuestro canal. Buenos días, la verdad conmovido un poco también, ¿no? Recordando todo lo que hemos vivido con el Papa Francisco en aquel viaje en el año 2015, ¿no? En julio, recuerdo un viaje realmente muy largo de acá desde Libertador, aproximadamente unas 12 horas para llegar a Santa Cruz de la Sierra. Bueno, lo complicado que fue obtener la credencial para poder estar cerca del Papa, ¿no? La acreditación de prensa que bueno, teníamos aquí con un grupo de amigos que tomamos esta idea de aventura de ir a cubrir un evento internacional como la visita del Papa a Bolivia, ¿no? Así que bueno, un poco ahí recordando todo eso y conmovido con su fallecimiento. Cristian, cuando hablamos justamente de esto, ¿no? de esta visita, una de las primeras que hacía justamente el Papa Francisco, a 2 años de haber asumido, estamos hablando del 2015, ¿qué veías vos ese contacto que él tenía con la gente? ¿Cómo, más allá, bueno, por lo que significa el Papa, ¿no? A cualquier parte del mundo que iba, pero yo creo que era un contacto muy especial que tenía, ¿no?
Sí, la verdad que con el Papa Francisco, bueno, cuando estaba en Buenos Aires, ¿no? Ya comenzó un primer lazo con nosotros por la llegada del padre Marcelo Gallino, un sacerdote muy querido aquí en Calilegua, que venía justamente enviado por el Papa Francisco a, me recuerdo, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, aquí en Barrio Ledesma. El padre Marcelo es muy amigo, ¿no? Era muy amigo del Papa Francisco, y recuerdo, bueno, que en algunas oportunidades, si llegan a googlear por ahí, hay una charla entre Gallino y el Papa cuando, bueno, lamentablemente le agarró cáncer al padre Marcelo Gallino, después falleció. Fue una historia muy linda, ¿no? Y ahí empezamos a tener quizás ese contacto con el obispo, en este caso el arzobispo, ¿no?, de Buenos Aires, y el Papa Francisco. Después, bueno, ese vínculo siguió, y cuando nos enteramos que venía a Bolivia, era toda una aventura, ¿no? Así que nos fuimos, ¿no? Recuerdo incluso que lo cruzamos allá al padre Marcelo Gallino. Fue una cosa muy linda. La verdad que tengo recuerdos de estar muy cerca. Nuestro compañero David Coro lo tuvo más cerca todavía, porque él fue el camarógrafo, ¿no? Que lo tuvo prácticamente a un metro, ¿no? Era tan complicado, con una aura muy especial, cuando la gente se le acercaba. Era algo muy, muy, muy lindo de ver, ¿no? Después, cuando se trasladaba por las calles, recuerdo multitudes que lo esperaban, que lo miraban. La verdad que fue una cosa increíble, ¿no? Además, estábamos en aquel momento con la expectativa de que llegue a Argentina, ¿no? Ante su reciente designación como Papa, estábamos con la expectativa de que eso pase. Finalmente nunca pasó. Estábamos todos ahí realmente conmovidos, ¿no?, con esa visita. Y la gente de Bolivia creo que también lo vivió de esa manera. La verdad que, bueno, que nos estamos viendo y seguimos repitiendo mientras vos hablás, Cristian, las imágenes, ¿no?, de lo que fue esa visita, las imágenes que obtuviste vos allí en esas calles realmente llenas de gente, ¿no? Gente que esperaba ilusionada, que, bueno, era un Papa muy cercano por esto de la cercanía geográfica, hablo, ¿no? Era un Papa nuestro, digamos. Genera mucha identidad. Exactamente, que decía, bueno, lleva nuestro mensaje allá, lo tenemos tan cerca. Y bueno, y así fue su paso por todos lados. Donde iba el Papa generaba esto, ¿no? Generaba este contacto. El Papa de las cuestiones sociales, ¿no? De los reclamos sociales. Sí. Estuvo muy ligado, justamente ese fue su perfil. Y bueno, lo veíamos cuando en estas visitas, Cristian, el acercamiento que tenía con la gente, ¿no? Con la gente común. Digo, sí, ¿no? Sí. Tal cual. Me acuerdo el momento del contacto con el Papa, que estábamos esperando en la parte de atrás, porque justo se había armado la misa, y recuerdo que es el que hablas vos, ¿no?, del contacto con la gente. Estábamos ahí atentos a ver qué pasaba si él se nos acercaba, ¿no? Entonces hubo una señora que estaba en silla de ruedas, y en un momento dado el Papa hace contacto visual con la señora, que tenía algo en la mano, no recuerdo bien si era un ramo de flores o algo así, y cuando la mira hace señas que iba a estar cerca de ella al personal de seguridad, ¿no? Ese momento fue muy, muy especial, porque lo vimos todo como cámara lenta, ¿viste? Y comenzó a acercarse a nosotros, acercarse. Empezó, bueno, la seguridad a empujarnos, recuerdo, ¿no?, para que no estemos tan cerca, porque estábamos con la cámara. Y en ese momento, bueno, fue una cuestión de segundos que él toca, ¿no?, a esta señora, y hacemos el registro fílmico de ese momento, y fue algo realmente muy increíble cuando esta señora, que estaba esperándolo en silla de ruedas, nos mira con los ojos resplandecientes, ¿no? Como nosotros le decíamos que tenga fe, ¿no? Que tenga fe, que el Papa sí se le iba a acercar, que se quede tranquila, porque ella estaba justo en ese lugar, ¿no? Así que fue una cosa muy especial, ¿no? Ver ese contacto entre una persona que aparentemente estaba enferma, ¿no? Y el Papa de los humildes, como decís vos,
vio y se acercó, le habló, no sé qué le dijo porque estábamos ya retirados un poco, pero fue muy especial para esa señora porque nos tocó después, cuando se va el Papa, estar con ella, ¿no? Y le preguntábamos qué te dijo, y bueno, ella se quedó en silencio, respetamos ese momento, y bueno, después ya se le acercó a la familia, comenzaron todos a llorar, y bueno, fue una cosa así que todos contagiados de lo que había pasado, el llanto, ¿no? Desbordado de todos nosotros, porque inclusive nosotros que estábamos conmovidos de ver cómo ese momento, ¿no? De tanta particularidad, ¿no? Del contacto con el otro, generó el llanto generalizado alrededor, así que fue una cosa muy rara que nunca había visto y que generaba el Papa en este sentido, ¿no? Así que tengo esos recuerdos que se me vienen a la memoria en este momento, Marce. Así que bueno, estábamos, Cristian, bueno, un poco relatando, seguíamos viendo las imágenes y bueno, digo esto, ¿no? Cómo golpea en distintas zonas y con distintas situaciones, ¿no? Cómo pega la muerte, ¿no? El fallecimiento del Papa Francisco, que insisto con esto, te puede haber gustado o no. Sí. Fue rebelde a lo que significa justamente una iglesia muy rígida en ese momento, en ese contexto en el que a él le toca asumir, y el mensaje que deja, ¿no? Este mensaje de hacia los poderosos, porque viste que siempre fue un golpe al tema económico, fue muy crítico de los gobiernos mucho de derecha. Sí, a los líderes. No, a los líderes mundiales. Sí, a la élite. Exactamente, no nos olvidemos que incluso nuestro presidente, que dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Tal cual, digamos, es verdad. justamente por sus inclinaciones justamente a esto del famoso populismo, del que se habló tanto y que se sigue hablando, ¿no? El Papa de los pobres, que con esa impronta y con ese mensaje llegó justamente al Vaticano. Y no nos olvidemos que también en marzo del año 2008 estuvo presente acá en la provincia de Jujuy, donde, bueno, estuvo junto a Monseñor Marcelino Palentini, que esto justamente marcó un hito en la historia religiosa de la región. Años después se iba a convertir en Papa. Tenía muchos vínculos, incluso con el actual obispo, ¿no? El obispo Daniel Fernández también tenía una cercanía con el Papa. Bueno, así lo vas a recordar siempre entonces, Cristian, y estaba bueno, no nos queríamos dejar pasar este momento para recordar justamente lo que había sido tu visita, ¿no? Tu visita y tu cobertura a una de las recorridas que hizo el Papa por Latinoamérica, donde, insisto, no tuvo la suerte de llegar a la Argentina, estuvo muy cerquita, estuvo muy cerquita. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho por el contacto, ¿eh? Dale un abrazo, Marce, y bueno, también, ¿no? Hay que recordar a la delegación de jujeña que fue hasta Santa Cruz de la Sierra, porque me crucé con jujeños. Ahí está. ¿Cristian? Creo que se cortó. Se cortó el contacto con nuestro colega Cristian Rodríguez, que manifestaba justamente lo que había significado para él esa cobertura, esas imágenes que estamos viendo en estos momentos. Son las que se registraron en ese año, ¿no? El 2015, en su visita a Santa Cruz de la Sierra. Acá cerquita nada más. Exactamente. Nosotros vamos a seguir también abordando esta temática, y en esta ocasión también queremos tener unas palabras desde acá, de Jujuy, ¿no? Desde la iglesia de la provincia. Intentamos hablar también con el obispo César Daniel Fernández, pero no estaríamos logrando la comunicación. Pero vamos a hablar también con el párroco Germán Macaño para saber, ¿no?, cómo van a actuar en esta ocasión, en esta situación. Para los feligreses jujeños, exactamente, ¿no? La pérdida. Porque también no nos olvidemos que vivimos en una provincia muy religiosa, ¿no? Sí, religiosa, de mucha fe. Y de mucha fe, se fue en el contexto de Semana Santa, donde las iglesias estaban formadas de fieles. Teníamos la actividad de Punta Corral, Semana Santa, un contexto muy importante, por eso hablo de lo que significa la fe cristiana aquí en la provincia de Jujuy, ¿no? Exactamente, Bueno, mucho movimiento, ¿no?, ¿no? también hacia el Cerro de la Cruz el fin de semana, muchos fieles, muchos devotos demostrando también con el ascenso, ¿no?, donde el obispo también
brindó una misa cerca de las 2 de la tarde. Sí, y las redes sociales también están convulsionadas, por supuesto, porque también hay un tuit muy interesante por parte del gobierno nacional, donde su vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció recién, hace un par de minutos nada más, que lo van a hacer de forma oficial, pasadas las 10 de la mañana en vivo, una transmisión en vivo como hacen casi siempre todos los días, 7 días de duelo nacional. Perfecto. Por el fallecimiento del Papa Francisco. También hay un mensaje en la red social oficial del presidente Javier Milei. Exactamente. Bueno, hacían justamente mención, ¿no? Sí, justo. Lo mencionaste, entré a las redes y saltó el mensaje. Claro, porque sí. bueno, por sus desafortunadas palabras, declaraciones, sí. Que después fue, ¿no? Porque después de haber dicho, fue en campaña cuando él le dijo justamente, ¿no? Que Francisco era el Papa Francisco, el representante del maligno en la tierra, que fue muy criticado por lo que dijo, pero después fue y se reunió con el Papa, ¿no? Fue, bueno, fue justo en un contexto medio esotérico donde se hablaba también de que Javier Milei era el hombre gris y tantas cosas que se decían. Que se dicen por ahí. Pero bueno, ahí estábamos entonces con lo que decías recién, Nico, que el gobierno nacional va a decretar un duelo nacional por 7 días, ¿no? Así es. Y hasta el fin de sus días fue socio de San Lorenzo, de Almagro, y cómo se enteraba el Papa Francisco de los resultados de su equipo de San Lorenzo por un guardia de Suiza, un suizo que trabajaba con él, que lo cuidaba, y él ingresaba a los medios de comunicación deportivos de Argentina y le comunicaba los resultados, cuál era el próximo partido, cómo iba en la tabla de posiciones, y así consecutivamente. Mirá vos, ¿no? A lo largo seguramente de la mañana vamos a ir también teniendo datos oficiales también de el fallecimiento, ¿no? Del Papa Francisco. En los últimos minutos se conoció que, que había sufrido un paro cardíaco mientras dormía. Son pequeños detalles que seguramente se van a ir conociendo durante la mañana de este lunes. Y no ha sido la única pérdida en este fin de semana, porque también en el mundo deportivo, ya que estábamos hablando hace ratito nada más de cuál era el equipo del Papa Francisco, bueno, pero atención, porque en la jornada de ayer también se vistió de luto el mundo del deporte por el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, el loco Gatti, que a sus 80 años, este arquero histórico de Boca, del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, perdió la vida, se fue del plano. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente doméstico. Luego lo internaron. 2 meses estuvo internado, Hugo Gatti, el loco, y contrajo neumonía. Y eso fue lo que complicó su estado de salud. Pero también ayer escuchaba las palabras de su hijo y él comentaba y decía en la jornada de ayer, después de que se conoció esta noticia, mi papá se fue cuando se fue mi mamá. Dice el hijo, que fue justamente hace prácticamente 2 meses y un par de días. También este gran arquero que ha revolucionado justamente la posición de arquero. Recordemos que la semana pasada estábamos acá saludando a todos los arqueros en el Día Mundial de esa posición del fútbol. Bueno, en aquel entonces, tantos años atrás, década del 50, 60, del 70 y parte del 80 también, porque recordemos que se retiró del fútbol, entre comillas, porque nunca tuvo una despedida. A sus 44 años, 23 penales atajados, 6 títulos, y el loco Gatti le atajó un penal a Van der Dey y le dio la Copa Libertadores a Boca en el 77, la primera Copa Libertadores de Boca. Por eso es tan querido en el mundo del Ceneice, ¿no? Del azul y oro. El loco Gatti, que tenía unas atajadas impresionantes, tenía un estilo único, salía jugando con los pies, era realmente un loco, por eso el apodo. Y fue el que le dio también la influencia y el impulso a los más pequeños para decir: quiero ser como el loco Gatti, como hoy lo es el Dibu Martínez, por ejemplo, que es una posición que no muchos quieren estar ahí, pero estos fenómenos, como el loco Gatti, también, ellos impulsan justamente ese amor por la posición, y es el creador, si se quiere de casualidad, de la famosa y popular atajada de Dios, que ahí recién la estábamos viendo, que fue justo en un momento que es un chutazo afuera del área y queda entre las piernas del loco Gatti, y él levanta los brazos de rodilla y se levanta con los 2 pies y está la pelota justamente ahí entre sus pies. La famosa y popular atajada de Dios. El creador de esa atajada es
el Loco Gatti. Un fenómeno, una locura. Tantísimos partidos, casi 500 partidos en primera y tantísimos títulos y tantas alegrías que le ha dado, ¿no? Que ha formado parte de River, de Atlanta, de Boca, de la selección argentina, también en algunos tiempos, con paradas fenomenales. Un adiós a un grande fue en la jornada de ayer. A sus 80 años partió Hugo el Loco Gatti. Perfecto, y nosotros vamos a continuar hablando justamente de lo que es la muerte, en este caso del Papa Francisco. Vamos a tener un contacto enseguida nada más. Sí. Creo que después de la pausa ya está en condiciones. Cristian, ¿estamos? Ahí está, ahí tenemos ya el contacto, ¿sí? Sí. Ahí está, vamos a ir a la Iglesia Catedral. Con el padre Alfaro, si no me equivoco, si estamos hablando de la Iglesia Catedral para poder conocer también cuál es la opinión, ¿no?, que deja y el mensaje que deja para toda la comunidad jujeña, para la comunidad de devotos también. Perfecto, ya estamos en condiciones, ¿sí? Bueno, ahí estamos de vuelta con Cristian. Cristian, de la Iglesia del Huerto, bueno, porque sabemos que la Iglesia Catedral está cerrada. Sí. Vamos a Cristian. Ya estamos acá con el padre Manuel Alfaro, porque bueno, una noticia que conmovió a todo el mundo, la partida del Papa Francisco. ¿Qué nos puede decir en este momento, padre? Y bueno, nos hemos levantado con esta noticia triste a nivel de lo humano, ¿no? Me parece que, bueno, Dios tiene los designios que nosotros no los conocemos. Ayer hemos visto al Papa, un Papa muy caído, muy enfermo, cuando en el domingo de Pascua y en el Vaticano pudo al último, él no estaba celebrando las misas de Semana Santa, sino que él había designado un cardenal distinto para cada día de la Semana Santa. Por lo tanto, ayer solamente pudo dar las felices Pascuas al mundo entero, se lo veía bastante mal, pero bueno, él quería estar con el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos que ver, lo único que sabemos es que la voluntad de él ha sido que cuando, lo decía él en vida, ¿no?, que cuando él parta, digamos, a la casa del Padre, que su cuerpo sea enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas que tiene Roma, el Vaticano. Permanentemente él, cuando salía de viaje y volvía de un viaje, él iba a visitar a María Madre del Pueblo, que está justamente en esa basílica. Así que seguramente que en estos días se va a cumplir la voluntad del Papa. Tenemos que esperar las noticias oficiales justamente del Vaticano y hay que ver cuáles son, digamos, la voluntad del Papa cuando él muera. Él era muy sencillo y seguramente que su funeral va a ser también muy sencillo. Padre, desde Jujuy el obispo estaría viajando para reencontrarse con alguna autoridad eclesiástica más alta. No lo sabemos, también hay que esperar qué es lo que dice el obispado de Jujuy. Nuestro obispo creo que tenía pautado un viaje, una visita a Roma en el mes de junio, me parece, y que por lo tanto, bueno, no sé si lo va a adelantar o no. Eso seguramente la Conferencia Episcopal Argentina, con todos los obispos, él es el vocal segundo de la Conferencia Episcopal, a lo mejor los que están al frente, que es Monseñor Colombo, el arzobispo de Córdoba y nuestro obispo son los que están al frente de todos los obispos de Argentina. Hay que esperar, digamos, qué es lo que van a decidir como Conferencia Episcopal. Bien, por último, ¿se va a esperar a que se elija un nuevo representante a nivel mundial, un nuevo papa? No, el Vaticano siempre prepara los funerales, siempre a nivel, digamos, de Iglesia Universal, se pone, digamos, al que sigue al Papa, seguramente el Papa habrá dejado ya en su testamento, y hasta que sea elegido el nuevo Papa por cónclave. Eso seguramente va a durar un tiempo, y en forma secreta, como se eligen todos los papas, en la Capilla Sixtina, se convocan a todos los cardenales todos los cardenales están en la capilla, pero no todos tienen voz y voto. Algunos asisten, los que ya tienen 80 años ya no pueden ser elegidos papa, sino que hasta los 75 años. Y por lo tanto,
ellos hacen la votación y el que tenga más votos y el que acepta ser elegido papa, bueno, entonces se lo nombra como sucesor de Pedro y ese candidato elige el nombre como lo eligió, ¿no es cierto?, Monseñor Bergoglio. Bueno, ahí se cortó el móvil, ¿no? ¿Se cortó? Sí. Sí. Se cortó el móvil. Bueno, pero alcanzamos a tener las palabras justamente de un representante de la iglesia local, hablando justamente de esto y tratando de explicar un poquito cómo continúa todo esto, ¿no? Cómo continúa el tema de la reunión del cónclave, cómo continúa el tema primero de las exequias al Papa, los 7 días, bueno, que se va a dar acá, pero son 15 días para que se convoque a nivel Vaticano a este cónclave para ver quién va a ser justamente el sucesor. ¿no? En los primeros días de mayo. Los primeros días de mayo, exactamente, los primeros días de mayo. Pero bueno, ahí estábamos entonces con estas imágenes, con esta información. Vamos a seguir hablando, por supuesto, desarrollando todo lo que significa esta noticia. Esta noticia que se conoció muy tempranito hoy y insisto, tuvo su impacto porque ayer lo veíamos al Papa participando de la misa de Pascua y hoy estamos hablando justamente de su despedida de este plano, ¿no? Así es. Su fallecimiento. Bueno, nosotros vamos a la pausa ya. ¿Qué hora es? Sí, pero antes agradecemos el pancito de cada día. Llegamos a las 8. Ya está. ¿Cómo pasa la mañana? ¿Cómo pasa el tiempo? Agradecemos a la panadería San Martín también por el pan de cada día. Muchas gracias por acompañarnos más con este tiempo, con este clima. Que te da ganas de comer pancito. Sí, amerita. Así que vayan a buscar el pancito ahí, debajo de Marcelo. El chocolate también espectacular. Chocolate de la panadería San Martín. Una delicia. Si sos de los salados, es la oportunidad también para buscar los sanguchitos de miga que te venden ahí. Fresquitos. Sí, aparte cuidan el bolsillo de todos nosotros. Eso es lo más importante, ¿eh? Así que un abrazo grande a todos los trabajadores de la panadería San Martín. Nosotros nos vamos a desayunar, pero antes le voy a mandar un saludo grande a Luisito Mendoza y a Quique Mendoza, que siempre nos ven. Al crack de Fraile Pintado, a Facundo, que los crucé ayer en la cancha, y a doña María González del Carmen. Los buñuelos, espectacular. Le mando un abrazo grande para todos ellos. Y también, no sé qué tanto estarán los viñuelos porque no nos trajo hoy ni uno. Estaban tremendamente ricos, por eso no quedó ninguno. Y un abrazo al cielo también en la jornada de hoy, porque hoy se cumplen 25 años de la partida de mi abuelo, de Humberto Aparicio, así que le mando un cariño grande al cielo. 25 años sin ella. Perfecto. Tremendo. Bueno, ahora sí, vamos despacito a la pausa, la primera. Vamos. Ya volvemos. De la mañana con 9 minutos y como cada lunes tenemos la visita de nuestro querido profe Diony. ¿Cómo anda, profe querido? Bien, buenos días, agradecido a todos siempre el espacio que me dan y a la gente que siempre está mirando el programa y siempre uno cuando sale a la calle o viaja a algún lugar le ve el programa. ¿Por qué? Pues saluda y realmente es importante poder comunicar lo que es la actividad física, ¿no? Excelente, vemos también las repercusiones ahí en las redes sociales. Así es. A la gente le sirven mucho también los consejos que usted da, profe, por eso es importante también su presencia. Hoy un tema muy interesante, cartílagos y la actividad física. Exactamente, sí. ¿Cómo influyen? Bien, ¿Cómo los cuidamos? Uno va pasando los años y se va dando cuenta que uno también ve que el cuerpo también tiene algunos cambios. Y obviamente cuando dejamos de hacer actividad física se potencia mucho más. Claro. Y el tema de hoy tiene que ver con el cartílago. O sea, todos los seres humanos tenemos cartílagos. Sí. Y estos cartílagos se encuentran en las articulaciones de nuestro cuerpo. Ahora, con el pasar del tiempo estas cuestiones se van gastando y obviamente van a repercutir con algunos dolores o molestias que va a ocurrir en nuestro cuerpo. Profe, ¿se gastan y después se pueden volver a regenerar? Buena pregunta. Ahora, el cartílago se repone y en cierta manera llega a tener un ciclo que es inevitablemente que se pueda reponer o regenerar el cartílago. Porque, mira, casi el 70% de las personas mayores de 50 años, es por eso que quería hablar, porque la gente de la tercera edad o persona adulta ve este programa y me gustaría hablarle a esa persona. ¿Por qué? Porque es importante entender que el cartílago se va a desgastar. Esto es un cartílago ya desgastado. Pero es una condición, el gasto del cartílago, digo, es una condición de
del uso. Exactamente, del O sea, movimiento. es el movimiento. El movimiento que tenemos. Ahora, lo podemos restar o podemos retrasar Claro, o podemos prolongar la vida del cartílago, si se quiere. Sí se puede. Y obviamente con una cuestión de de actividad física. Por eso es importante que el movimiento tiene que estar en nosotros. Y hablo a un papá de 30, de 25, que muchas veces ya uno dice, no, estoy bien, ¿para qué me voy a mover si me siento bien? No, es importante que suceda adentro. Por eso el movimiento en el pasar del tiempo de la vida tiene que estar frecuentemente. Y en la siguiente placa quisiera explicarles con respecto a qué. Es la gran pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos? Es importante tener una cuestión de una tensión. Sí. Y esto va a provocar, ¿qué cosas? Cambios bioquímicos. A ver, lo que sucede en nuestro cuerpo es un producto de lo que realmente empieza a salir internamente. Y es una cuestión hormonal, una cuestión enzimática, que permite que el cartílago sea más fuerte, fluya el líquido sinovial que ayuda a lubricar las articulaciones. Por consecuencia, al lubricar las articulaciones, lubrica lo que es el cartílago. Y obviamente por eso podemos decir que podemos alargar y prolongar el cartílago para que no tengamos esta molestia. Ahora, ¿qué ejercicio podemos hacer? Sí. Obviamente, cuando hay un desgaste de lo que son los cartílagos, hay cuestiones que yo tengo que tener en cuenta. Y muchas veces la cuestión de tensión muscular tiene que ver con el hecho de hacer fuerza. Sí. Es importante hacer la fuerza porque me va a permitir que, si yo tengo cartílago ya desgastado, si alguien acá lo está mirando y dice, profe, yo tengo los cartílagos desgastados, ¿y qué puedo hacer? Claro ¿Cómo que me se doy puede. cuenta, profe, tengo el cartílago desgastado? Hay muchos dolores o molestias al hacer un movimiento o dolores como fricción. Sí. Eso te da un dato que estás teniendo problema de cartílago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer actividad física. Ahora, ¿qué tipo de actividad física? Ahora, porque me dice, voy a hacer actividad física y me voy a correr, voy a caminar, Claro. voy a hacer esto o lo otro. Pero ¿qué es lo que se aconseja dentro de las personas que ya tienen un desgaste de cartílago? Y mayormente hacer una bicicleta fija. ¿Por qué fija? Mira. Porque permite que la frecuencia de pisada no exista ese desgaste, porque recordad que el cartílago es que envuelve el hueso y permite que no existe ese roce entre hueso y hueso. Claro. Y obviamente es como un colchoncito que permite que amortigüe. Eso por lo general siempre la rodilla es el La gran rodilla, problema, el codo, los hombros, la cadera, pero muy frecuente es en la rodilla. Sí. Por eso aconsejar hacer bicicleta para empezar, querida gente. No es que me voy a, eternamente me voy a quedar en la bicicleta. No, es para empezar. Acá un elíptico, o sea, cualquier actividad que permita una cuestión de no mucha frecuencia de pisada, mucho desgaste, va a permitir que realmente la persona pueda empezar a tener ¿qué le dijimos? Una tensión muscular. Profe, Obviamente, sí. está bueno que dijiste recién el tema de la bicicleta, para empezar. Después Exacto. puede ser como buen perchero, anda bien. Ah, es verdad. Por es verdad. supuesto. Vos fijate un dato Siempre muy termina bueno, en eso, ¿no? Bueno, Marcelo, fíjate que casi cuando uno compra una bicicleta, hablando en paréntesis, cuando compramos una bicicleta, un multigym o lo que estamos acostumbrados a ver a la gente, ¿qué hace? Casi el 85% utiliza entre 15 a 20 días ese aparato y después, posterior a eso, empieza a dejarlo. La ¿Y motivación. ¿Y para qué lo utiliza? Para el perchero, como decía Marcelo, otras sí. cosas, ¿sí? Bueno, eso en paréntesis, pero eso que otro tema O vamos a después hablar. lo publicamos en Facebook. Exactamente. Y lo vendemos. Y bueno, el tema del trabajo de la fuerza, ¿para qué? Para que el músculo siempre tenga esa tensión muscular y obviamente protejamos los cartílagos. Claro. Aquella gente que ya tiene el cartílago desgastado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ese trabajo de fuerza, ¿para qué? Porque lo que no se puede desgastar o lo que se puede regenerar son los músculos. Entonces, es importante tener en cuenta que los músculos tienen que estar activos, que eso se puede generar mayor tensión y eso va a proteger a la articulación, por consecuencia también protege a los cartílagos. Es importante ese dato que muchas veces uno dice, yo ya tengo dolor, hago en cualquier momento ya tengo dolor, por eso no quiero ser profe. Y le digo, no, vamos a hacer una cuestión importante que en algún momento hablamos acá en el programa, ¿qué tipo de contracción tengo que hacer? Cuando una persona tiene también el cartílago desgastado y después dice, me va a doler, por eso no quiero hacer, empieza a hacer una contracción isométrica. ¿Qué es una contracción isométrica? Es simplemente mantenerte en una posición y aguantar en un tiempo prolongado esa tensión muscular. Si por ejemplo te digo, Algo así, ahí. hace una sentadilla, Sí, ahí, te digo, controlamos 20, 15, 40 segundos me quedo ahí. y simplemente mantener esta posición, ya hago una contracción Es un poquito más isométrica. arriba ahí, ¿no? Claro, Ahí. o puede bajar más el trasero, baje más Sí, y ahí allí está. puedo mantener. Ahora, fíjense que simplemente hacer este ejercicio ya hacemos Ya se una siente la tensión ahí, por lo menos en la rodilla se siente. Imagínate que yo te digo, mira, vas a hacer 40 segundos y de allí vas a aguantar, te digo, descansa 10 segundos y hacemos otra vez 40 segundos. Fíjate cómo el músculo, la sensación de tenacidad muscular se va a mantener el simple hecho de hacer esa contracción isométrica. ¿Y eso qué quiere decir? Igualdad de tensión muscular. Claro. Entonces,
con este tipo de ejercicio, aquella persona que está sufriendo o con dolores del cartílago, busque hacer ejercicio con trabajo isométrico que va a ver encontrar buenos resultados. Y obviamente, para ir cerrando, la frase del día es: aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio, Sí. tarde o temprano tendrán que encontrarse tiempo para la enfermedad. Ay, que es fuerte. Y Pero buscar una real. frase que nos despierte Sí. a nosotros, porque a veces decimos, bueno, yo todavía no tengo dolor de cartílago, el cartílago está funcionando perfecto, Sí. pero ojo, si no le das tiempo al ejercicio, tarde o temprano te va a llegar este dolor de cartílago que estamos hablando en Claro. la mañana. Por eso es importante Sí. hacer actividad física para evitar todos estos problemas que a posterior lo podemos resolver, ¿no? Y es importante que también a la gente que nos está escuchando, a los niños empezar a hacer actividad física, que en uno de estos días vamos a hablar la importancia que tiene que ver las habilidades motrices básicas en nuestros hijos, en nuestros nietos, en todo el entorno familiar, porque a la larga realmente eso trae fruto cuando uno ya es grande con respecto a la motricidad básica. Y volviendo al cartílago, Sí. es importante, si yo tengo cartílago desgastado, hacer tensión muscular. Y si no lo tengo, empezar a hacer movimientos para retrasarlo y que aparezca mucho más escuchando, Marcelo, adelante. Marcelito, Atentamente, Marcelo tiene- pero me quedo con el mensaje buena onda que tiró recién ahí. profe. Tremendo. ¿Una dosis? Una dosis de buena onda, mirá. Claro, ahí está. No, pero es real, ¿eh? No, pero es real, Hay es que darse real. tiempo, sí. Porque muchas veces hablamos de esto, ¿no? Del tema de que nunca te das tiempo para hacer ejercicio, que si no es una cosa, es la otra. Siempre. Y vas, que te haces cuando te acordás de que tenés que hacer ejercicio, cuando vas, tenés que ir a un kinesiólogo y tenés que hacer rehabilitación. Tal cual. Y decir, pucha, che, tenía la bicicleta de perchero, bueno, voy a tener que... Y después ya empezás a sacar la ropa, la Claro, limpieza y volvemos, empezás... y volvemos, desgraciadamente, a la misma rutina, ¿no? Tarde. 15 días te dura y después volvemos otra vez. Ahí va. Es En fin. constancia, ¿no? Es Es disciplina. constancia, disciplina, estar allí. Y como decimos siempre acá en el programa, hay que elegir una actividad que uno le pueda provocar el placer. Claro. El decir, no, hoy está nublado y está frío. No, prefiero quedarme en la colcha o en el sofá. No. Entonces, cuando a uno le gusta esa actividad que dice, saca la colcha, se baja la cama Sí, y sí. se va a hacer eso lo que le gusta. Por eso es importante, si no he encontrado una actividad física que me gusta, empezar a seguir buscando. Buscando hasta que en algún punto vas a encontrar esa actividad física que te gusta y vas a ver que todo lo que hagas vas a hacer placer. He pasado, mejor dicho, me han comentado y he vivido con personas que han pasado por diferentes hasta que han encontrado el simple hecho de hacer una actividad física muy importante para ellos, porque pueden dejar cualquier otra cosa, pero no esa actividad física que realmente le hace bien y obviamente es producto de que le apasiona, y es una constancia y disciplina que lo toman personalmente, porque eso es importante dentro de la actividad física, encontrar ese hábito que muchas veces nos cuesta a todos, ¿no? Profe querido, un placer. Temazo por el de favor, hoy, ¿eh? por favor. Para arrancar justamente un lunes, una semana completa, una semana Completita. inestable, con llovinas, nubladitos, Vos justo sabés con que el tiempo este que... tiempo a veces a mí me gusta un poquito porque te provoca mover más el cuerpo, porque necesitas moverte, porque si y estás más para quieto, nosotros, fanáticos del fútbol, Claro, cancha mojada, es lo mejor que hay. Es lindo, es lindo. Es lo mejor que Es muy hay, ¿o lindo, no? es muy lindo. Bueno, profe, un placer como siempre. No, por el favor. próximo lunes será, ¿eh? Acá estaremos presentes. Excelente mañana y linda semana, profe querido. Igualmente para todos. Nosotros vamos a continuar con información deportiva, vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana. ¿Qué pasó con Gimnasia y Esgrima de Jujuy? 3 puntos de oro acá en el estadio 23 de agosto, porque el Lobo se veía obligado a ganar porque tiene un cierre de mes fenomenal. Atención, porque Gimnasia de Jujuy jugó esta fecha número 11 con Almirante Brown. Partido interesante, importante, con polémicas de por medio, muy interesante, donde la gente se hizo presente también. Es interesante también comentar que más allá del tiempo, de la llovizna, de la inestabilidad que estuvo presente, la gente, el pueblo acompañó el hincha, el biceleste, de cara a lo que va a ser el enfrentamiento con el equipo de Salta, con Central Norte el próximo domingo. Pero luego generó situaciones en el primer tiempo. Acá estas son imágenes ya del segundo tiempo, porque el primer tiempo sí tuvo posibilidades el Lobo, no pudo concretar, y fue mucho más superior a Almirante Brown, en este caso, un equipo que en el segundo tiempo, como vemos con algunas atajadas de Milton Álvarez, una pieza fundamental del equipo de Matías Módolo, acá casi que se le complica, ¿no? Se colaba en el segundo palo, en el ángulo superior izquierdo, pero bien la respuesta del arquero. El Lobo iba a atacar, y fíjate la importancia de Alejandro Quintana, el número 9 del Lobo, cómo recupera, vemos a Pancho Maidana,
y después al otro Pancho a Molina, el centro, a Cristian el Polaco Menéndez, y el único tanto del encuentro, un golazo de Gimnasia en un momento donde el Lobo no la estaba pasando bien porque Brown empezó a atacar, es más, el técnico movió algunas piezas para poder atacar a Gimnasia y justo llega este gol con un centro preciso de Molina, que después fue sustituido y como siempre lo hace muy bien este jugador, Francisco, llega justamente el gol de el Polaco Menéndez. Después tuvo otras situaciones también de peligro Gimnasia, provocando la incomodidad justamente del equipo visitante, pensando en el próximo partido, en los próximos encuentros, porque el Lobo tiene un contexto complicado. Va a estar jugando el próximo domingo después del Superclásico de Boca River en el Padre Martí Arena, allá en Salta Capital, contra Central Norte. Por el momento sin público visitante. Por el momento, esto es una disposición de la policía, le comentamos. Atención porque pueden haber novedades. Ahí está la bandera que dice el domingo cueste lo que cueste. Es haciendo referencia al próximo partido del Lobo. Y después el próximo fin de semana, ya estamos hablando de mayo, tiene una parada contra el puntero, que es Gimnasia de Mendoza. Pero ese partido se juega acá, se juega en Jujuy, en el Estadio 23 de agosto, donde el Lobo ha aprovechado y cosechó muchísimos puntos. Gimnasia acá en condición de local. Ahí veíamos las imágenes de la hinchada. Fue importante la presencia de los hinchas por el tiempo adverso, un sábado a la noche, con lo que todo eso significa, por el monto del precio de las entradas también. Pero el hincha nunca abandona y siempre acompaña a su equipo. Por eso es importante repasar la tabla de posiciones, porque este partido a Gimnasia lo ha ubicado también en una posición de privilegio, si se quiere, porque vamos a compartir con ustedes para conocer cuáles son los equipos, los 8 mejores equipos de la zona B de la Primera Nacional del fútbol argentino. Gimnasia de Mendoza, que del domingo que viene al próximo va a ser el rival del Lobo. Es el gran puntero con 23 unidades. Chacarita, con la gran victoria frente a Colón, cosecha 21 puntos, Estudiantes de Caseros 20 y el Lobo está cuarto con 19 y comparte la misma cantidad de puntos, solo por diferencia de gol. El Lobo está en la cuarta posición y Estudiantes de Río Cuarto en la quinta. Defensores de Belgrano, Deportivo Morón y Agropecuario. Y hasta ahí nos quedamos porque recordemos que el primero de cada zona va a jugar la final por el primer ascenso. Del segundo al octavo se juega justamente esos partidos de ida y vuelta, depende de la posición en la que uno esté, contra la zona A por el segundo ascenso. Y el Lobo se mantiene por el momento en la cuarta posición, estaría clasificándose a Copa Argentina del 2026 y también a lo que va a ser la clasificación por el segundo ascenso. Es importante mantenerse porque en esta categoría perdés 2 partidos seguidos y desapareces de los 8 mejores. Por eso se vienen 2 partidos muy interesantes. Central Norte no le fue bien el fin de semana, al Lobo sí. Próxima parada es en Salta, en la vecina provincia, el domingo que viene, cerca de las 5:30 de la tarde. Gimnasia de Jujuy enfrenta a Central Norte y próximamente al puntero, a Gimnasia de Mendoza. Así están las cosas, el panorama del Lobo jujeño. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más de 7 a 9. ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras, yo hago lo que quieras. Te diría, diga 33, 8 y 33. 8 y 33, ya pasamos rompimos digamos, las 8:30, ya estamos llegando a los últimos minutos. Una dosis de mañana. Una dosis de mañana que pasó, fue una dosis rápida, pasó. Sí, sí. Rápida. Cargada de información. Y hablando de información, hay que hablar de que, bueno, a nivel nacional se está conociendo que muchos colegios religiosos no están teniendo actividades. La pregunta es, y se la hacemos aquí a la señorita, ¿hay clases hoy cuál es la actividad en las escuelas religiosas de aquí en Jujuy? Sí, nosotros estuvimos con nuestro productor Santiago también durante la pausa chequeando la información. El Colegio Salvador, clases normal por la mañana, se está viendo si los chicos de la tarde tienen clases. El Colegio Santa Bárbara, normal, Huerto sin clases. Y estamos esperando también la confirmación del Colegio Santa Teresita. Bueno, hay que ver entonces qué va a pasar, porque sabemos que a nivel nacional, la medida de los colegios religiosos,
de no tener actividades justamente por el fallecimiento del Papa. Exactamente, hoy lunes claro, hay que y ver qué va a martes. pasar. Lunes y martes, exactamente, Sí. qué va a pasar porque a nivel nacional Sí. también digamos, El luto. un luto de 7 De 7 días. días. Sí. A las 10 de la mañana se va a confirmar. Se confirma a las 10 de la mañana. Y insistimos con esto, colegios religiosos, aquí al menos en Capital, sin clases, solamente el colegio del Huerto. Exactamente. El resto están con clases normales, pero viendo durante la mañana cómo va a continuar estos días, si a la tarde van a tener clases o no. Así que bueno, vamos a estar atentos. A estar atentos a esa información. Sí. Y estar atentos también a ver qué se viene con lo que tiene para contarnos ahora el señor. Sí, atención porque hay bonificaciones muy interesantes en A ver. Puceto. Ford llega justamente con unas modificaciones en cuanto a algunas cuestiones que son sorpresa para que nuestra audiencia vaya, se informe ahí en Puceto. No los va a anticipar la sorpresa. No. Deben ir. Atención con esto, ¿eh? Atención porque el 0 kilómetro los está esperando y también hay unas promociones muy interesantes en Ford Ranger. Escuchemos. El plan Óvalo es una financiación directamente de fábrica, lo cual le da al cliente cuotas accesibles para que pueda acceder a su 0 kilómetro. Usted tiene que venir a la concesionaria, elegir el vehículo que más le guste. Nosotros los asesores estamos para informarle. Con el DNI, la primera cuota ya puede acceder. Hay bonificaciones, tenemos promociones, especialmente para la Ranger, que es el modelo que más apuntamos en el mercado, el que más sale, el que más stock tiene y tiene una fabricación nacional también. Manejamos lo que es la Maverick, Territory, modelo SUV, lo que es Ranger desde XL a Limited. En cuanto al test drive, ¿también puede hacer el cliente un test drive acá? Sí, exacto. Puede venir, acercarse con nosotros, agendar un test drive, probar el vehículo que más le parezca, que le guste y poder ver la potencia, el confort tecnológico que maneja. Por ejemplo, nosotros desde el modelo base ya maneja un confort tecnológico muy alto. Todos vienen con su pantalla digital, con tableros. Así que desde el modelo más base ya tiene una versión full en lo que es tecnología. Bien. En cuanto a la financiación, ¿es al 100%? Tenemos opciones para los clientes, tenés opciones de 80-20, financiado el 80%, el 20% ya lo utilizan para licitar o sortear. Tenemos lo que es 100% financiado con una adjudicación asegurada en la cuota número 5 y bueno, en sí cada modelito ya viene con su versión. También estamos recibiendo usados, eso es buenísimo, antes no se hacía, hoy en día sí, entonces por ahí los clientes tienen más forma de acceder. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 7 de la tarde aproximadamente, y sábados de 9 a 1 de la tarde. Bueno, el que veíamos sentadito ahí en esa camioneta era Cristian. ¿Qué tal? Sí, Cristian. Pero hay que decir a Cristian que se puede elevar un poquito, un poquito el asiento porque se le veía la cabecita. Estaba muy Es Cristian, no es Cristian. Bueno, Qué malvados. No, pues me llamó es Cristian y se le veía ahí el jopito así levantó la cabeza. El asiento La se eleva. sonrisa, sí, por supuesto. Siempre sonrisa ahí con la gente de Siempre feliz Puceto, Cristian, ¿no? Feliz Cristian. Vamos a las redes. Vamos a ver Momento arácnido de la mañana. Vamos a las redes sociales. 232 personas mirando en este preciso momento. Muchas gracias. 12.200 suscriptores. Sí. Esto también tiene que ver con el gran trabajo que hicieron nuestros compañeros, que hicieron el Peregrino 3, que se dio a conocer el viernes por la noche en vivo, por la pantalla de Canal 7 Jujuy, transmitido también por el YouTube. Y esto ha llegado a todas partes del mundo porque YouTube, como sabemos, es una red totalmente global. Por eso también ha aumentado la cantidad de suscriptores. Estamos totalmente agradecidos a todos ustedes. Si todavía no te suscribiste, es la oportunidad. Ahora mismo el botoncito negro está al lado de Steffi y sigue subiendo el número 242. Allí lo tiene que hacer. Top Perfecto, Chat. vamos al Top Chat. A ver, Darío Sosa, buen día a ustedes. Un amanecer con llovizna. Buen día, Dari. Les deseo un feliz inicio de semana y un excelso programa. Muchas gracias. Gracias, Julia Elena Darío. Reinaga dice, buen día, qué tristeza levantarse y darse con la noticia que falleció el Papa Francisco. Me duele mucho y me hubiera gustado que haya venido a Argentina, a su país. Bueno, desearle que tenga un hermoso día a los tres, que estén llenos de bendiciones. Los extrañé un montón, chicos. Abrazos desde Perico. Presente, como siempre, Julia Elena. Así que gracias. un saludo para Julia. Asistencia Y en el medio perfecta. quedó Mercedes Flores. ¿Qué dice Sí. Mercedes? Buenos Buen día. días, A ver, bendiciones para todos. Al mal tiempo, buena cara. Exactamente. Deseo que saluden a Cristian Mamani, que le pone el pecho al frío. Exactamente, Eso, Mercedes. es Exactamente, verdad. tiene el pecho, Sí, se veía. el pecho a las balas. Pecho a las balas. También, a todo, completito, A todo. completito. Emma Benavides, ¿cómo estás? Hola chicos, felices Pascuas. Gracias Emma, igualmente. Quiero saludar a mi hija Marilyn, que hizo su baby shower. Mirá qué bonito. Ay, qué Y no nos lindo. invitó. El sábado, que le salió todo de 10.
Méndez. Ya está en la cuenta regresiva. Bendiciones, bendiciones para Marilyn, para su baby también, para su pareja. Así que un para abrazo Pomi grande a toda también, la familia. para Pomi Salva, que también nos Hola, saluda. También nos dice felices Pascua de Resurrección, a seguir transmitiendo alegría y buena vibra. Qué pena la muerte de Francisco. Así es. Que descanse en paz, ¿no? Exactamente. Esos son los mensajes que nos llegan de la gente que siempre nos acompaña, ¿no? Porque Muchas gracias, la gente ya prácticamente parte de la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Gaby Méndez, hola Canal 7. Hola, los pitufos azules. Pasen sin banderas que lloro, bandidos lloro. El mundo está de luto. Falleció el Papa Francisco, argentino y peronista, nos comenta Gaby Méndez. Exactamente. Rosalía Cristina Mamané dice, hola, buen día chicos, muy lindo programa. Los veo desde Palpalá todas las mañanas. Un saludo Un besito para vos grande para la también. gente de Palpalá que nos está viendo. Un abrazo enorme, muchas gracias. A través de Rosalía. Exactamente. Vamos con Carlitos el Trabajador. Buen día, gente linda. Carlitos, saludos desde mi camita. ¡Ay, qué envidia, Carlitos! Neblina en Volcán, se fue el Papa, prometió venir a su país, no vino, promesas son promesas y se cumple. Se fue Gatti, también un gran emblema argentino. Es verdad, Carlitos. Sigue el mensaje. El Loco Gatti, un gran jugador que fue de Argentina, hermoso bombón de Steffi. ¡Ay, gracias! Hoy no trabajo nada. Rico los bizcochos de Panadería San Martín. Es verdad, Carlitos. Así es. Son ricos. ¿Pagándolos? Dice, Sí, pagándolos. Es verdad, son más ricos. Saludos a don Raúl que trabaja ahí. Los huevitos de Pascua nunca llegaron al Ay, verdad. piso de Se 7 a 9. enviaron. ¿Qué Después pasó? vamos a hablar. ¿Alguien que ¿Qué haya pasó? recibido Se los enviaron, huevitos que yo no mandó el sé. señor Marcelo Bettinotti? Yo no sé, acá se hacen los chistosos. Marcelo, Los conductores se mandó, hacen ¿no? los... Yo los mandé, ustedes, y ustedes saben muy bien. No, Yo le diría a usted, vea que viene hasta allá, le diría a usted que se saque un poquito el chocolate. Se saque un poquito. Y a usted le sobraron 3. ¿Le sobraron 3 o le es un sobraron caso 3? medio raro, Estaba medio preocupado especial. porque tenía los 3 huevitos ahí. Me sobró, sí, es verdad. Es que mañana le voy a traer uno. ¿Quieres? Ya le sobraron. Con todo gusto. Pero le bueno, doy, no hay drama. ahí están dando vueltas los huevitos. Juaco Dalal, también saludos al Pitufo Azul. Puede ser un tema, no te vayas, Carnaval de los Tequis. Gracias, que en paz descanse el Papa. Yo me acuerdo del padre César Lobaglio, sí, y del padre Fray Juan José de la Iglesia San Francisco. Mira la cantidad de mensajes, muchas gracias. Sí. A ver, Héctor Ciar, bueno, dice, Hola, hola, buen programa. ¿Quién es el Pitufo Azul? Dice, Mario Jorge, no sé, ¿Quién será, Pitufo no? Azul. ¿Quién será? Jorge Bergoglio, Juan José Núñez, Marcelo Cisneros y otros. Bueno, hacía mención justamente a Marcelo Cisneros, Cristian, ¿no? Marcelo Núñez, buen día, canal. Buen día para vos también, Marce. Buen día, Carlitos. Marce. Marcelo Bettinotti me hace acordar al que pelea con Sonic. ¿Quién es? Papá Pitufo y los Tiene una pitufitos de imagen de Canal que pelea 7. con Sonic. Y Pitufina. Canal 7 y Pitufina también. ¿Y quién será el bebé? El bebé Pitufo. El bebé Pitufo. Este es el bebé Pitufo. Rafaela Córdoba, buenos días chicos, que tengan excelente jornada, feliz inicio. Está tentadísimo. Excelente jornada, feliz inicio de semana. Bendiciones para ustedes, que en paz descanse el Papa Francisco, que brille para él la luz que no tiene fin. Muy bien, ahí es Y de Mati Rafaela, a Runa, ver. buenos días, no me quiero levantar, es verdad, mi esposa me está obligando. Ayuda, hace frío. Vamos, pasa? Mati. Arriba, vamos. No le ¿Qué pasa? compliques pero el trabajo. No, pero acá dice ayuda que no se quiere levantar. Sí. Acá dice ayuda que no se quiere levantar. Buenos días, no me quiero levantar. Claro, pero dice que su mujer lo tiene ahí. Vamos, arriba. Va, Matías, vamos, Lo arriba. tiene cortito. Muy San Lunes. Las tiene Exactamente. Arriba, vamos. Bueno, gracias a la gente por este top chat, que ahí están Muchas gracias, de pendientes de lo que sucede a la mañana, participando, dejándonos su mensaje y nosotros aquí, desde este lado, leyéndolos y interactuando. Por supuesto que sí. Interactuando con todos. Y bueno, como tenemos que seguir interactuando, vamos a interactuar, pero después de la pausa, ¿te parece? Exactamente. Pequeña pausa. Ya Ya volvemos. volvemos. Me la traigo, a esa no la quiero, pero me distraigo. Salimos para Bueno, continuamos ya con el último tramo, ¿no? El último tramo Así del es, programa. Ya último estamos tirón. llegando prácticamente al final, prácticamente a las 9 de la mañana. ¿Cómo pasó este tiempo, no? Estas Volando. dos horitas. Sí. Pasa volando y 2 horas, nosotros... 2 horas y pico. Sí, aprovechamos también para saludar a Irma y Ana Luz, que nos ven todas las mañanas, así que le mandamos un beso enorme para ellas. Qué amables. Perfecto. Muchas perfecto. gracias. ¿Se sacó una fotito? Sí. Mira, ¿qué tal estaba de deportivo? Un clásico.
Un clásico, la sonrisa de Ardi. No hay mañana si no hay sonrisa de Ardi. Risa. Y bueno, no puedo cambiar, ¿qué iba a hacer? Pero tenemos más información. Tenemos más información. Bueno, poniendo un poco más serio, digamos, de la noticia que impacta el mundo con el fallecimiento del Papa. Hace instantes nada más en sus redes sociales hubo un posteo del gobernador Carlos Sadir. ¿Lo tenemos ahí? Ahí está. Sí. Ahí está. Hoy el mundo despide a Francisco, un hombre humilde, de fe y esperanza, un orgullo para los argentinos y católicos de todo el mundo, que descanse en paz. Esto acaba de postear en sus redes el gobernador Carlos Sadir. Bueno, estamos, son las distintas repercusiones también aquí en la provincia. Sí. Yo me acuerdo que hace muy poquito en una entrevista que dio el intendente Raúl Churi Jorge, hablaba, fue justamente cuando se conocía la enfermedad, cuando los primeros días que estuvo internado el Papa. Y contaba Churi Jorge justamente lo que había sido su encuentro con el Papa allí en el Vaticano, cuando habló de se acordaba de su viaje aquí a la provincia de Jujuy. Dijo que le gustaba mucho el tema de la quebrada y que quizás en ese viaje que nunca fue, esa visita que había prometido, que había dicho, que por contexto político no pudo hacer el Papa a la Argentina, estaba siempre la posibilidad, ¿por qué no?, de soñar también con que pudiera venir una vez ya como Papa a la provincia de Jujuy. Bueno, son pequeñas anécdotas, son pequeñas cosas que se van conociendo en este día tan triste, ¿no?, para todos los religiosos y para todo el mundo también, ¿no? Sí. Para todo el mundo, porque tuvo un impacto muy particular el Papa Francisco en todo el mundo. En todo el mundo. Y hablando de eso, volvemos un poquito para conocer, viste que conocíamos con Cristian Rodríguez, que había ido con nuestro colega, que había ido a cubrir esa visita que hizo el Papa a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Y allí también su camarógrafo, en sus redes, David Coro. David Coro hizo un videíto en esa oportunidad y lo queremos recordar de esta manera. Hay campos de seguridad. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. La gloria de Dios vendrá. Bendición y abundante paz para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios. Con hilos de amor que puso en mi alma, me llena hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá. Qué cerquita que estuvo, ¿eh? Sí. Estuvo muy cerquita, estuvo ahí en Bolivia. Imágenes realmente emotivas, pero también teníamos el testimonio de nuestro compañero David Coro, quien dijo: más que una cobertura, para mí fue un milagro. Salté, crucé varias vallas para llegar a Francisco y lo logré. Me corrían de todos lados porque mi acreditación estaba limitada. Fueron las palabras de nuestro compañero también, David Coro. Que estuvo junto a Cristian Rodríguez en esa inolvidable cobertura a través del Canal 7 de Jujuy. Así que bueno, de esta manera también un poco que veíamos, ¿no?, cómo era el Papa Francisco, lo que significaba. Por eso muchos decían que era el Papa de los pobres, el Papa de los humildes, el Papa de los reclamos sociales, que hizo temblar a la Iglesia Católica en general, con toda su forma de ser.
con todos sus cambios, con todos sus cambios. También hay que decir que vino en el de su pontificado, perdón, fue justamente en una situación global muy distinta, con muchas cuestiones que apuntaban hacia la iglesia, Sí. apuntaban hacia muchos movimientos que estaban allí. Bueno, y él cómo fue mediando y cómo fue también acercando esa iglesia tan rígida hacia la gente y bueno, ahí están estas cuestiones donde sabemos que muchos lo quisieron, muchos lo odiaron. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue de ahora en más este legado, y de ese legado hablará la historia justamente de lo que dejó el Papa de los humildes, el Papa de los pobres, que, insistimos con esto, se fue con su aparición pública hace menos de 24 horas, acompañando el domingo este domingo de Pascua, tan especial, un momento tan interesante y tan importante para la fe cristiana. Así que bueno, así de esta manera lo recordábamos en el programa, con una información que, insisto, nos despertábamos temprano y por ahí no la podías creer. Viste que se había hablado mucho del Papa, que decía que no, que estaba bien, que estaba mal, que estaba internado. También hubieron algunos que dijeron no, que ya falleció y que, que están haciendo con esto, con imágenes. No. El Papa falleció ayer, hoy a la madrugada nuestra, digamos. Cerca de las 5 de la mañana. Cerca de las 5 de la mañana, a las 7 de la tarde allí en Roma, después de una enfermedad que lo tuvo casi 30 días internado, donde en esos 30 días no paró, y una muestra de eso, digamos, de su devoción, de su esfuerzo, de su ganas de estar con la gente, fue su participación estando tan grave y estando que había que cuidarlo y que quizás que uno que por allí se enferma de algo y te estaría internado a los 30 días, no. Él se movía, estaba inquieto hasta sus últimos días, con el contacto que tuvo con la gente. Y bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, Así nos chicos. despedimos. Llegamos al final. Llegamos al final del programa, nos encontraremos mañana. Hay que recordar, a nivel nacional, 7 días de luto. Así es. Las escuelas religiosas, aquí al menos en la capital jujeña, solamente el Colegio del Huerto no tiene clases, el Colegio El Salvador, el Santa Teresita, por horario Santa normal. Bárbara, por horario normal, pero hay que ver qué va a pasar en horas de la tarde. Así que bueno, de esta manera, chicos, nos estamos yendo. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Qué decís? Será hasta mañana. Ya vienen mañana Desinformadas, ya están las chicas. Y nosotros nos vemos mañana. Nos fuimos. Chau, chau. Vamos a ver.